Buenas tardes a todos, bienvenidos a Expo Capital Humano 2020. Repensando la gestión de personas. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar mejor del webinar. Asegúrense de estar en un lugar con buena señal de internet. Tengan en cuenta que las preguntas para el ponente podrán ser formuladas por escrito en la sección preguntas y respuestas o Q&A que encuentran en la parte inferior de sus pantallas. Recuerden que podrán encontrar esta conferencia en la sección Entrevistas y Contenidos dentro de la feria, durante todos los días de evento. Sin más, me gustaría presentar a Jorge Toyama, quien nos hablará sobre el trabajo remoto, los temas laborales que se deben considerar. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá y el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Magda, por la invitación. Gracias a Expo Capital Humano por la invitación. Vamos a compartir esta sesión. Muy bien. A ver. Ya está. Bien. Nos ha tocado, pidieron conversar un poco sobre el trabajo remoto. Así que vamos a hablar un poco de eso, perspectivas, cuáles son los problemas que están presentando, los reclamos, ¿no? Y algunas sugerencias, evidentemente, frente a esto, ¿no? Entonces, un poco los problemas y las soluciones, ¿no? El trabajo remoto es la institución que más ha modificado las relaciones laborales en el Perú, ¿no? Se implementó de un día a otro, ¿no? El domingo estábamos tranquilos y el domingo de la noche salió, pues, la cuarentena, el toque de queda y, por cierto, la posibilidad de trabajar remotamente, ¿no? Probablemente la herramienta más eficaz o eficiente desde el punto de vista empresarial que ha dado el gobierno en materia laboral es esto del... vamos a ver primero los aspectos en pandemia de empleo, luego vamos a ver los tipos de trabajadores y luego haremos un donde nos toca, que es el trabajo remoto, ¿no? La pandemia pues ha afectado de manera relevante el mercado de trabajo, ¿no? Seguramente ustedes lo han vivido, espero con compañeros, familiares y no necesariamente en carne propia, ¿no? Así como hemos tenido la cuarentena más larga del mundo, también hemos tenido pues los efectos más complicados del mundo, ¿no? 54% en promedio del empleo cayó, es decir, de cada 2 trabajadores, 1 perdió su chamba en plena pandemia, ¿no? Por la cuarentena. Es devastador el efecto. La informalidad laboral ha crecido casi 8 al 80%, ¿no? Estábamos en 72, 70. Toda una década avanzada de informalidad se ha perdido en unos meses, ¿no? Fruto de que la gente los trabajadores están sin trabajo, hay mucho desempleado, mucho informal, la remuneración además promedio en Lima ha caído en 10%, ¿no? En promedio los sueldos se han devaluado en 10% por el exceso de oferta de empleo y la poca pues, capacidad de empresas para buscar trabajadores, ¿no? Además, todo esto ha generado una mayor desigualdad, que no se habla mucho, O sea, y que creo que es el impacto más grave, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, pues las mujeres han tenido que afrontar la pandemia, digamos, con mayor intensidad que los hombres, ¿no? Por este rol tradicional, indebido, ¿no? De que las mujeres tienen un rol más con los niños, pues los hijos que ya no podían ir al colegio, pues tenían que tener un padre al costado, pues para que los guíe desde pues el internet hasta ver las horas en las cuales están las clases, ¿no? Entonces eso suponía que en algunos casos han tenido que renunciar, ¿no? Al trabajo, ¿no? Por las responsabilidades familiares, ¿no? Entonces la mujer ha sido más afectada por la pandemia que los hombres, ¿no? Los trabajadores calificados y de mayores ingresos han sido impactados en menor medida que los trabajadores menos calificados y de menores ingresos. De hecho, buena parte del trabajo remoto es de trabajadores calificados y los no calificados, pues en su orientación más al trabajo presencial no han podido hacer trabajo remoto, ¿no? Los jóvenes han sido más perjudicados que los adultos, ¿no? Entonces, la pandemia ha generado una mayor desigualdad en diversas categorías laborales, ¿no?
Además, ha generado pues que la PEA en edad de trabajar, se incremente todo el tema de la informalidad, ¿no? Habían 500.000 desempleados, hoy día hay 1 millón de desempleo, ¿no? La población económicamente no activa ha crecido, ¿no? Y los informales también, ¿no? En todos los sectores ha habido afectación. Los rojitos que ustedes ven en la pantalla son los sectores económicos más impactados por la crisis. Los de abajito en color negrito, un poquito son los sectores que menos impacto han tenido, ¿no? Pero prácticamente creería que todos los sectores, incluyendo los que han trabajado, han tenido que afrontar la pandemia, desde el miedo de los trabajadores si es trabajo presencial, mayor inversión de gastos no previstos para prevención COVID, ¿no? Hasta pues los que han sido impactados severamente y que hasta ahora no recuperan su actividad, ¿no? Dicho esto, los efectos de la pandemia podríamos analizarlo desde diversos grupos de trabajadores. Nosotros consideramos que hay hasta 4 grupos de trabajadores que esta pandemia ha generado. En primer lugar, los trabajadores que no han dejado de laborar. Aquellos que han tenido que laborar desde el primer día, ¿no es cierto? Han tenido que observar los protocolos sanitarios, han sufrido los mayores índices de contagio por ir al trabajo, por transporte, por diversas razones, ¿no? Y también había inasistencia por temor al virus, ¿no? El temor a que este virus pues impacte severamente en los trabajadores, ¿no? Finalmente también ha habido algunos plantones, algunas marchas, ¿no? Con distanciamiento social que se ha apreciado en algunas empresas. Luego está en el segundo tipo los trabajadores que no podían trabajar, ¿no es cierto?, presencialmente, ni tampoco podían hacer trabajo remoto, porque su trabajo era presencial, pero por las prohibiciones del Estado no podían. Entonces, esos son los trabajadores que han tenido licencia con goce compensable, ¿no? Han tenido que recibir una remuneración, han tenido que esperar, y muchos de ellos han retornado, pero todavía hay actividades que todavía no han podido elaborar. En ese caso, el gran tema es la recuperación de los días, ¿no? Porque la norma señala que hay que compensar esos días, ¿no? Salvo cuando haya una liquidación de beneficios sociales o de vacaciones, no se puede hacer nada unilateral para compensar esos días, por lo menos durante la emergencia sanitaria, ¿no? Eh, en tercer lugar están aquellos que hacen trabajo remoto o teletrabajo, nosotros preferimos llamar trabajo remoto, ¿no? Jornadas de trabajo extensas, intensas, ahora lo vamos a ver, ¿ya? Finalmente, el cuarto grupo son los trabajadores más afectados, ¿no? Los trabajadores más afectados, los que han estado en suspensión laboral, ¿no? Eh, eh, en estos casos, pues el Ministerio de Trabajo, de una actitud muy limitada, luego a una actitud más razonable, pues ha venido aprobando las suspensiones laborales, ¿no? Pero también no solamente suspensiones laborales, también en el peor escenario de ceses colectivos. Hay un buen número de empresas que están en un cese colectivo y lamentablemente hay otras empresas que se han tenido que liquidar, ¿no? Y que están en proceso de quiebra y los trabajadores han quedado en la calle, ¿no? Restaurantes, agencias de turismo, ¿no? Agencias de transporte, teatros, etcétera, ¿no? Entonces, ese sector más impactado con este tema, ¿no? Y finalmente están los trabajadores del grupo de riesgo, ¿no? Los trabajadores del grupo de riesgo, los vulnerables llamados, pues usualmente están o en trabajo remoto, ¿no? O en licencia compensable, ¿no? Si es que no puede haber trabajo remoto para ellos, pues hay licencia compensable, ¿no? El problema es que esa licencia compensable, pues ya van desde marzo, 6, 7 meses, y la emergencia sanitaria se va a prorrogar, ¿no? Probablemente aquí es donde el Estado debería intervenir, porque hay muchas empresas donde estos trabajadores no lo puedes poner ni suspensión laboral, no lo puedes, no pedir presencial, tampoco es difícil en muchos casos que hagan trabajo remoto, pero ya desde marzo hasta la fecha la empresa viene asumiendo todo el costo de una pandemia que preocupa a la empresa, ¿no? En otros países ya hay otras soluciones para subsidiar a estos trabajadores y ya la empresa deje de subsidiar, porque esto tiene para rato, pues la emergencia sanitaria va a durar por lo menos todo el verano, según dicen, ¿no? Muy bien, dicho estos grupos de trabajadores, hacemos zoom en el teletrabajo y en el trabajo remoto, ¿no? Vamos a diferenciar primero el teletrabajo del trabajo remoto que se suele, digamos, en términos coloquiales, utilizarse como sinónimo. Sin embargo, no es así, ¿no? El teletrabajo es una modalidad que apareció en el 2015, ¿no? Para aquellos que trabajan desde su casa o de otro lugar que no sea el centro de trabajo, ¿no? Entonces, una norma que exigía que eso debería haber un acuerdo, o sea, el trabajador se podía negar a trabajar bajo un régimen desde su casa, ¿no? No es obligatorio que el trabajador labore desde su casa, ¿ok? Hay una suerte de
opción, ¿no? Es más, hay un convenio escrito que él tiene que firmar y ese convenio además ser pasado al Ministerio de Trabajo, ¿no? Para que pueda el Ministerio de Trabajo fiscalizar eventualmente, ¿no? Entonces, un proceso formal, ¿no? Además, bueno, evidentemente a través del medio de comunicación, y finalmente el empleador debe entregarle las herramientas de trabajo, la laptop, el software, ¿no es cierto? El Wi-Fi, la computadora, ¿no es cierto? Y también el mueble, ¿no? En todos esos casos, pues, el empleador tiene que asumirlos, ¿no? Y si el trabajador ya tiene un buen cable, un buen sistema de Wi-Fi, igual el empleador debería reembolsar ese costo, ¿no? Eso porque es esa norma. Resultado, esta es una de las normas más inaplicadas, ¿no? En la práctica no había ni más de 2.000 convenios de teletrabajo, pese a que en la realidad había un sinnúmero, ¿no? Porque el teletrabajo no tiene un mínimo de horas, podía ser media hora, una hora, ¿no? Frente a esto, ¿no? Ese convenio, ese acuerdo era impracticable, evidentemente, en la pandemia, así que el gobierno creo que tuvo la adecuada habilidad para que, juntamente con la cuarentena, empezó el trabajo remoto, ¿no? Para permitir, ¿no? Que los trabajadores puedan seguir laborando, ¿no? Sin que esté expuestos al virus, ¿no? Desde sus casas. Aquí, evidentemente, podía ser unilateral. Es decir, el empleador unilateralmente puede imponer la jornada el trabajo remoto, ¿no? Ese trabajo remoto no supone una reducción de sueldo, nada, ¿no es cierto? Es simplemente un cambio de lugar de trabajo. El, el hogar como centro laboral, ¿no? Entonces, el trabajador no se puede oponer, ni tampoco se puede oponer cuando la empresa le dice, "Ah, bueno, mira, vamos ahora a hacer trabajo remoto parcial, 2 días a trabajar presencialmente, 3 días en su casa, ¿no? O también aquellos que ya han dicho, ya no hay presencial, ya no hay trabajo remoto, todos a trabajar desde la empresa tradicional, no presencial. Entonces, esta modalidad unilateral además tenía la facilidad de que la norma no se pronunciaba nada sobre las herramientas, como que da a las partes para que se amolden pues a un caso fortuito, ¿no? A algo pues imprevisto, ¿no? Entonces, las partes pueden fijar de que el trabajador normalmente tiene un cable, tiene wifi, ok, el trabajador pues no necesariamente tiene laptop, le llevan la laptop, le llevan la computadora a su casa, ¿no? Las sillas, hay empresas que han llevado las sillas ergonómicas a las casas, otras han dado facilidades a los trabajadores para que adquieran a un precio menor sillas ergonómicas, en fin, ¿no? De todo ha habido. Pero lo cierto es que si esas herramientas al final no pueden ser proporcionadas por el trabajador alega, no tiene dinero, no tiene wifi, entonces el empleador tendría que ahí sí, ¿no es cierto?, brindarle las condiciones para que el trabajador utilice y se pueda conectar, ¿no? Y el empleador asuma los gastos de el Wi-Fi, ¿no? Que es la principal herramienta para el trabajo remoto. Este trabajo remoto pues dura toda la emergencia nacional, ¿no? Que probablemente se extienda todo el verano o tal vez hasta mayo, algunos dicen junio del otro año, ¿no? Entonces las diferencias entre el trabajo remoto y teletrabajo son, ¿no? El medio de comunicación es el mismo, ¿no es cierto? Es un medio a través de las redes, las plataformas, utilizando el Wi-Fi, ¿no es cierto? El trabajo remoto es unilateral, el teletrabajo requiere acuerdo, o sea, el trabajador puede rechazar el teletrabajo, ¿no? El lugar es el domicilio en ambos lugares, pero el teletrabajo podría ser también cualquier otro lugar, no necesariamente el domicilio, ¿no? Lo que pasa es que por el trabajo remoto en estricto debería ser en su casa, ¿no? Pero hoy día, bueno, ya que se ha habilitado un poquito ya la movilidad, podría nada más para que el trabajador se vaya a un café y desde ahí trabaja, ¿no? El plazo, pues el teletrabajo dura lo que las partes deseen, puede ser indefinido, ¿no? En cambio, el trabajo remoto tiene una fecha de extinción, ¿no? Que será el estado de emergencia, que se está prorrogando cada 3 meses normalmente, ¿no? Las herramientas, en el teletrabajo el empleador debe darles o reembolsarla, en el trabajo remoto pues las partes convienen, ¿no? Pudiéndose que el trabajador la asuma, inclusive sin reembolso de gastos, que es lo que normalmente viene ocurriendo en el mercado en la mayoría de trabajos remotos, donde el trabajador asume el gasto y los costos de los medios para la conectividad, ¿no?
En los accidentes de trabajo, en principio, en el trabajo, pues recae en la empresa tiene que verificar las condiciones de sanidad, las condiciones de seguridad, mientras que en el trabajo remoto bastan recomendaciones nada más, ¿no? Entonces, el trabajo remoto nació por una necesidad, ¿no es cierto?, por el caso fortuito de la pandemia. Sin embargo, ya un buen número de abogados, ¿no?, de la población ya está diciendo, bueno, ya está pasando, ¿cómo va a ser a futuro?, ¿no? Se deroga el trabajo remoto y solo queda el teletrabajo antiguo, que es muy formal, muy burocrático, o se queda el trabajo remoto tal cual, ¿no? ¿Y hasta cuándo? ¿No? O puede ser indefinido. Y ya definitivamente el trabajo remoto sustituye al teletrabajo, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Eh, ¿Puede rechazarse trabajar en casa? ¿Puede hoy día un trabajador decir, no quiero hacer teletrabajo? En estricto, no. Los trabajadores están obligados a trabajar o en la casa o en el centro de trabajo, ¿no? El trabajo remoto es una decisión del empleador de acuerdo a sus necesidades, ¿no? El empleador podría decir, bueno, ya acabó el trabajo remoto, ahora vamos a trabajar desde el centro laboral. Parcial, lunes y miércoles un grupo, martes y jueves otro grupo, viernes todos desde su casa, ¿no? Puede ser algo así, mixto. Podría ser también, vayamos retornando todo al centro de trabajo. Podría ser que retornamos al centro de trabajo y como hay algunos brotes de repente de virus, otra vez volvemos al trabajo remoto. Es dinámico, ¿no? ¿Hay derecho a trabajar en casa? Cuando un trabajador dice, bueno, yo ya trabajé en trabajo remoto desde marzo hasta ahorita, la cosa va bien, y el empleador dice, bueno, ya a partir de noviembre vamos a retornar al trabajo presencial. El trabajador podría decir, no quiero, podría decir, me opongo, en estricto, no lo podría. Salvo que sea trabajo de riesgo vulnerable, no podría, ¿no? O mujer gestante, que ahora lo vamos a ver. Entonces, el trabajador no tiene el derecho de trabajar en casa, ni tampoco tiene la posibilidad de rechazar trabajar en casa, ¿no? O sea, esta es una decisión del empleador, ¿no? El empleador puede amoldarse, ¿no?, de acuerdo a los criterios que mejor estime. ¿Ya? Lo importante es que obviamente no haya discriminación, ¿no? Oye, solo a mí me mandas a trabajar a la empresa. ¿Y por qué? Bueno, porque yo quiero. Es nulo, porque la decisión del empleado no puede ser arbitraria, ¿no es cierto? Todos retornamos en presencial menos tú. ¿Hoy por qué? Bueno, tú eres vulnerable, no puedes todavía. Estás objetivo, ¿no? Entonces, lo importante es que en estas decisiones sean decisiones objetivas, razonables, justificadas, basadas en un pues, racional de la empresa, ¿no? Eh, ¿Cuál es la responsabilidad del empleador en el trabajo remoto? ¿Hay? Bueno, en seguridad y salud en el trabajo, la ley dice pues que la empresa responde solamente cuando, ¿no?, hay un incumplimiento del empleador, ¿no?, cuando existe una falta, un dolo, una culpa del empleador, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema, los jueces dicen que no, que cualquier accidente laboral, cualquier vicisitud que ocurriera en la empresa es responsabilidad de quién? Del empleador, ¿no? ¿Y qué pasa cuando es en la casa? Ahí se diluye o no se diluye, ¿no? ¿Se garantiza o no se garantiza eso, no? El empleador le dijo, mira, acá está la relación de sugerencias que debes hacer para no haber accidentes, ¿no? Trabajen con un lugar tranquilo, sin ruido, con luminosidad, ¿no? Haz tus pausas activas a sí, pues, cada hora, ¿no? En una silla ergonómica, ¿no? No trabajes sobre ambientes pues, que pueden ser pisos resbaladizos, ten cuidado, en fin, todas las recomendaciones. Si el trabajador pues está yendo de atrás y se cae, pues, porque la pata de la silla estaba mal y se cae, ¿no? Y tiene un accidente. ¿Será un accidente de trabajo? Yo creo que sí, porque finalmente el hogar es como un centro de trabajo. Sin embargo, no habría en principio responsabilidad del empleador, ¿no? La responsabilidad en el trabajo remoto del empleador es atenuada, ¿no? Es atenuada. Solamente si el empleador le da una mala silla, le da una mala indicación, no le deja tener pausas activas para que el trabajador se relaje y fruto de eso tiene un estrés, tiene tendinitis por mucho tipeo, qué sé yo, allí sí puede haber una responsabilidad del empleador, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos ante esto? A las personas de gestión humana, sobre todo, que dirigen, ¿no?, en la cultura del talento en las organizaciones, ¿no? Primero, una sugerencia sobre la prevención en seguridad y salud, cómo trabajar, en qué silla, cuánto tiempo puede estar, ¿no? A qué nivel tiene que estar la computadora de mi vista, etcétera. Y que haya un protocolo de trabajo seguro en casa, ¿no?
De tal manera que el trabajador pueda tener una suerte de apoyo, ¿no es cierto?, real del empleador, ¿no? Y para eso se recomienda, pues, talleres de difusión sobre cómo trabajar con pausas activas, ¿no? Horarios, ¿no? Recomendaciones para que en estas franjas el trabajador no pueda ser molestado. Por ejemplo, antes de las 8 no, porque hay desayuno, entre 1 y 2:30 no, porque estamos almorzando, y después de las 8 ya no, pues, ¿no? Como regla, y los fines de semana tampoco, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Entonces, un horario adecuado que concilie, ¿no? Eh, y además, pues, vigilar los típicos enfermedades o accidentes que pueden ocurrir en el grupo, ¿no? Claramente, pues, la ergonomía, el manejo del estrés, ¿no? Dice la norma, pues, que el empleador está obligado a ver los riesgos psicosociales de las empresas, de los trabajadores, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, puede ser aquellos originados por la pandemia, ¿no? Eh, y además de recomendarle, pues, relajo, ver Netflix, ¿no es cierto? Actividades distintas, salir a caminar, en fin, ¿no? Hay empresas que han inclusive brindado un servicio de asesoría psicológica para aquellos que quieran, ¿no es cierto? Y puedan manejar, pues, el estrés que significa trabajar desde su casa y con la familia, ¿no? Uno de los grandes temas del trabajo remoto es la desconexión digital, ¿no? O sea, el trabajador puede decirte, en esta franja no me llames, no quiero que me quites a reuniones a esta hora, ¿no? No hay norma en el trabajo remoto, no hay nada. Pero a partir de la Constitución se puede entender, ¿no?, que el empleador debe garantizar y respetar los tiempos de desconexión, ¿no?, de los trabajadores, ¿no? Y ofrecerle franjas, ¿no?, como ya está ocurriendo, ¿no? Bueno, tal, los 2, 3 primeros meses de la pandemia, de la cuarentena, fueron terribles, nadie tenía horario, trabajamos sábado, domingo, ¿no? Ya no importaba qué día era, ¿no? Porque todos los días eran casi iguales, ¿no? Este, pero bueno, ya se ha ido ordenando un poco esto, ¿no es cierto? Ya se ha ido un poquito modulando, y hoy día ya más o menos, ¿no? Hay franjas donde hasta el empleador te dice, por favor, podrías, ¿no? Oye, ¿te parece? Podríamos hacer un esfuerzo, ¿no? Y como regla ya, pues, se está volviendo a los horarios normales de pandemia, ¿no? Pero este derecho a la desconexión digital no está explícito en la norma, ¿no? Creemos claramente que debe haber algo de esto en una reforma legislativa, ¿no? ¿Quién asume los gastos, ¿no? El empleador, ¿no es cierto? Le puede ofrecer todo la computadora, le puede la asistencia técnica, el helpdesk, si se cae tu computadora, podría proveerte hasta del Wi-Fi, ¿no es cierto? Todo eso podría darte el empleador, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si el trabajador no si el trabajador lo tiene, también lo asume, ¿no? En el caso donde el trabajador tiene su red inalámbrica, mejor todavía que un Wi-Fi convencional, tiene una buena silla, qué sé yo, tiene un espacio, afortunadamente para él, trabaja y nadie lo molesta, en fin. Entonces, en ese caso, pues, probablemente no era necesario que el empleador intervenga, pero cuando el empleador no brinda las condiciones laborales porque y el trabajador no las tiene, nuestro parecer, el trabajador sí tiene el derecho de oponerse y de decirle, mira, yo no tengo dinero, pues, para un Wi-Fi, no tengo dinero, pues, para la laptop, la computadora, así que el empleador está obligado a proveer las condiciones de trabajo, ¿no? Eh, y a futuro, en una regulación, de todas maneras tiene que colocarse esto, ¿no? Las partes se ponen de acuerdo, y si no hay acuerdo, pues el empleador debe proporcionar las condiciones laborales para el trabajo desde casa, ¿no? Eh, Hoy día, y porque los trabajadores evidentemente gastan, ¿no? Invierten y financian, entre comillas, los gastos propios de un centro de trabajo, ¿no? Estaba viendo a propósito de esta presentación en Italia o en Francia, ¿no? Ya hay un proceso, varias sindicatos están reclamando a las empresas, ¿no?, cuyos trabajadores están haciendo remoto, que le reembolsen el gasto del agua, del café y del papel higiénico, ¿no? Porque, pues, todos esos gastos, pues, que normalmente no se dan en un trabajo clásico, pues hoy día se tienen que dar, ¿no? Entonces, de todas formas, esto de los gastos tiene que contemplarse en una reforma, ¿no? Para ir cerrando, una visión sobre esto, ¿no? Perdón, ¿es permanente o es temporal, ¿no? El trabajo remoto, el trabajo a distancia, ¿no? Yo creo que la ley de teletrabajo, esta antigua, prepandemia, no sirve, en mi opinión, ¿no? No es adecuado. Y yo creo que la norma actual tiene que darse una norma ya para quedarse en el tiempo. El trabajo remoto
ya llegó para quedarse, ya estaba antes, ¿no? Solo que nadie cumplía, muy poco cumplía las formalidades del convenio. Entonces, se estima hoy día que casi 250.000 peruanos formales hacen trabajo remoto, 250.000, ¿no? Entonces, ¿qué queremos nosotros? Esta regulación debería tener, pues, una definición sobre los gastos, ¿no? Que las partes se ponen de acuerdo, y si el trabajador no puede asumir los gastos, el empleado debe dárselo. Y dos, la desconexión digital, ¿no? La desconexión digital como un derecho de los trabajadores para evitar, ¿no es cierto?, la invasión de la empresa a la hora del almuerzo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ya llegó para quedarse, ¿no? Esperamos que este gobierno, pues antes que se vaya, emita una norma permanente de trabajo remoto y derogue ese convenio de teletrabajo, pues que no tiene sentido, digamos, en un mundo tan flexible como el que vivimos, ¿no? Al final, la última recomendación que yo quería hacerles es generar mecanismos de integración, generar mecanismos que alivien a los trabajadores este trabajo remoto, ¿no? Escuchaba la vez pasada a Roberto Lerner, ¿no? Excelente psicólogo, que hablaba pues que, y un estudio también de apoyo, ¿no? Que daba cuenta que más del 80% de las personas ya está, digamos, en su punto ya de aguante máximo, ¿no? De que están teletrabajando por el estrés, la pandemia y todo lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces es importante que las empresas se acerquen humanamente a los trabajadores, le pregunten cómo están haciendo las cosas, ¿no? Ya pasó la emergencia, ahora hay que preocuparse de los trabajadores, de su familia, y cómo ir reduciendo, ¿no es cierto?, ese estrés que generó los primeros meses adrenalínicos de esta pandemia, ¿no? Muy bien, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. No sé si hay algunas preguntas, vamos a ver por ahí, ¿no? Si por ahí hay alguien que quisiera preguntar algo, ¿no? A ver, hay dos preguntas y propuesto que puedan haber otras, ¿no? A ver, una primera es, ¿hay una norma donde obliga al empleador que debe pagar el internet y el uso de la luz de los trabajadores? No hay ninguna norma, ¿no? Eh, cuando se redactó esta norma, nunca pensaron que iba a durar tantos meses. Los redactores de todas las normas, yo les puedo dar fe de eso, pensaron que esto era semanas. Entonces, pensar quién asume el gasto, no lo pensaron. Pero hay una norma general que dice que el empleador debe dar las condiciones de trabajo, las herramientas, ¿no? Imagínense, no piensen, un trabajador, ¿no? Minero, ya, ok, tienes chamba, ven, ven con tu casco, ven con tu pala, ven con tu bota de punta de acero, ven con tu uniforme. El trabajo se puede oponer, porque es una obligación del empleador dar las condiciones de trabajo. Entonces, en mi opinión, en base a esas normas general, ¿no?, del deber del empleador de brindar las condiciones adecuadas, está este tema de la asunción de gastos, ¿no? Si es que el trabajo no las tiene, ¿no? Otra pregunta dice, ¿no? ¿Qué pasa con los trabajadores mixtos? Trabajo remoto algunos días y presencial. ¿Es necesario un acuerdo por escrito? En caso no haya firmado ningún acuerdo, ¿sería necesario regularizarlo? No, no es necesario, la verdad. Puede ser un WhatsApp, ¿no? Hoy día, mientras dura la emergencia sanitaria y en sistema de trabajo remoto, no es necesario un acuerdo porque el empleado tiene la facultad unilateral de imponer los cambios, ¿no? Lo importante es que no hay que discriminar, nada más, ¿no? Pero si un trabajador nuevo ingresa, tal vez yo, si fuera usted, sí suscribiría un convenio, ¿no? En el contrato de trabajo, a plazo indeterminado o a plazo fijo, pondría una cláusula que garantice que el empleador puede hacer las modificaciones, introducir los cambios en horario, funciones, lugar de trabajo, ¿no? Porque uno no sabe qué va a pasar con esta pandemia, de tal manera que meterle flexibilidad por si acaso, ¿no? Por si acaso mañana el gobierno elimine el trabajo remoto y ahora solo por acuerdo se pueda trabajar en casa, ¿no? Entonces, no es necesario, cuando es un mixto, trabajo en casa y trabajo presencial, no es necesario nada por escrito. El empleador da las reglas, da una política, le recomendaría tener una política nada más, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay COVID? ¿Qué pasa cuando tengo gripe o estornudo y tengo síntomas? No voy a trabajar, en fin, solo un protocolo para temas sanitarios, ¿no? Hay otra pregunta, ¿las empresas han debido notificar oficialmente a los trabajadores para hacer teletrabajo? No, no es necesario. La comunicación verbal fue suficiente, un WhatsApp, un correo, una llamada telefónica, te envié los correos, no te instalé el software en tu casa, te brinqué el Wi-Fi, etcétera. No es necesario, ¿no? No es necesario notificar. ¿Es causal de despido si me voy a trabajar a provincia y mi empresa está en Lima?
No. Si tú tienes trabajo remoto, tú puedes hacerlo donde quieras, ¿no? Si la empresa te dice, no, tienes que estar en Lima, ¿y qué? ¿Para qué? ¿No? Yo vivo con mi familia en Arequipa, soy arequipeño, pues desde Arequipa trabajo, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Acá no es una causal de despido ni nada, ¿no? Porque no hay ninguna obligación presencial. Evidentemente, si el empleador dice ya, ahora vamos a atajar todos presencial, ahí sí no le va a quedar otra que moverse a Lima, ¿no? A ver, ¿se puede exigir al Estado que dé la facilidad a sus trabajadores para hacer teletrabajo? Sí, fíjese que nuevamente le puedo comentar que aquellos que redactaron esta norma nunca pensaron que durase tanto esta pandemia y la cuarentena. Entonces, claro, el Estado no tiene tanto dinero o no tiene tanta habilidad ni tanta, digamos, agilidad para colocar laptops para los trabajadores, porque mover la PC no es tan simple, ¿no? Entonces, yo creo que sí se le puede exigir al Estado eso. El Estado, tú no me puedes obligar a hacer A, B y C obligaciones cuando no me da las facilidades, cuando no tengo laptop, cuando no tengo el PC, cuando yo uso con la justa de mi celular ahí, pando prepago, no, utilizando mi internet. No parece ser razón. Yo creo que sí se puede exigir, solo que el Estado va a demorar en contestar. Pero bueno, en todo caso, es una justificación para no cumplir, ¿no? Es una oposición válida, si no me dan las condiciones de trabajo, yo no puedo asumirlo porque no tengo dinero, es una válida oposición y no, el Estado no podría sancionar, ¿no? ¿Qué sucede si la empresa no notificó oficialmente el trabajo remoto? Ya hemos comentado, ¿no? No pasa nada, ¿no? Usted simplemente lo comunica ahora y tácitamente ya está dado, ¿no? Si un trabajador se encuentra en trabajo remoto y su jefe inmediato no le da trabajo para ejecutar, ¿puede contar los días que no trabaja con una medida unilateral? No puede. Una pregunta interesante. Trabaja en tu casa, pero solo te voy a pagar cuando hay chamba. No se puede. El riesgo del negocio lo asume el empleador. Si no hay chamba, tendría que ir a una suspensión de labores, ¿no? Está auspiciado por el estado de COVID. Si no hay chamba, pues negociamos una salida, ¿no? En fin, pero no hay la posibilidad de decir, porque no hay trabajo, no te pago. El riesgo del negocio en el derecho laboral siempre lo asume el empleador. Si mañana vengo a trabajar y no hay luz, yo soy informático, no puedo trabajar, igual me tienen que pagar mi sueldo, ¿no? ¿Hasta qué mes de edad del bebé se considera derecho de la madre lactante? Hasta el año, ¿no? El año, ¿no? La lactancia y las madres, ¿no? Hoy día dice la norma que si el médico opina que es necesario que la trabajadora y su bebé mejor guarden cuidado y trabajen desde casa, ese periodo, ese derecho a la tutela de un trabajo digamos, no presencial para las gestantes y lactantes es hasta un año, desde que nace el bebé. La lactancia dura un año, la hora de lactancia dura un año y este régimen de trabajo en casa para lactantes también sería de un año, ¿no? Otra vez, ¿qué tal? Buenas tardes, saludos. El trabajo remoto actual, ¿podemos solicitar al empleador que cubra parte de los gastos de electricidad e internet? Sin duda, tú le puedes exigir, ¿no? Ya, pues, oye, ya, yo ya he puesto de mi bolsillo 6 meses, ya pues ahora empleador, algo, ¿no? Algo. Entonces el empleador puede decir, ok, mira, eh, vamos a conversar y qué te parece que de los gastos de energía el 25%, ok, ya. Entonces te doy una asignación de trabajo remoto de 100 soles al mes. Asignación de trabajo remoto. Y listo, ¿no? ¿El trabajo remoto puede ser 24/7? No. Bueno, salvo que sea gerente, ¿no es cierto? Dueño, en fin, o un workahólico, el trabajo remoto no puede ser 24/7, debería ser jornadas razonables, ¿no? La mayoría del trabajo remoto es no fiscalizado, de hecho, servir para el trabajador del Estado ha hecho que no hay hora extra. En mi opinión, sí puede haber hora extra de trabajo remoto, pero se requiere, pues, un control sofisticado, ¿no es cierto? Un seguimiento a qué páginas web entró el trabajador, a qué hora, y de qué hora a qué hora. Entonces, esto es horas de hora extra, en fin, podría, ¿no? El trabajador ha laborado más de 8 horas de marzo de la fecha. No obstante, el empleador no quiere reconocer la totalidad de horas, sino solo unas horas. Con la finalidad de cargar horas a parar de servir, ¿es válido? Sí, en el Estado tiene una norma que dice que yo no pago horas extras, ¿no? Tendría que hacer un juicio o ir a Sunafil si es régimen de 728, ¿no? Lamentablemente. ¿Cómo se acreditan las horas? Con los correos electrónicos, ¿no? Que es la central manera, o WhatsApp, ¿no? El viernes en la noche te dice, el lunes a primera hora quiere esto, y ya se amaneció, ha trabajado 20 horas el fin de semana y lo entregaste el lunes.
¿no? Ahí evidentemente debe haber un reconocimiento de hora extra, ¿no? Aquellos que están en trabajo remoto podrían pasar a ser no fiscalizados. En verdad, efectivamente, todos los trabajos remotos prácticamente se han vuelto no fiscalizados, salvo pues que haya un mecanismo de control estricto que tú sepas que trabajó hasta tal hora. Por ejemplo, hace trabajo remoto, call center. Horario de atención de 8 a 1, de 1 a 2 se turnan con la otra persona y de 2 a 6. Ahí sí puede haber hora extra, porque está pendiente ahí, no se puede ni mover, ¿no? Ahí podría haber fiscalizado, pero como regla, cuando una persona es fiscalizada presencial y lo manda a su casa, la regla es que automáticamente se convierte en una persona no fiscalizada sin derecho a hora extra. La persona tendría que probar que hacía hora extra, ¿no? Era fiscalizada. Podría dar ejemplo de Jorge, trabajadores. ¿Sí? discúlpame, muchísimas gracias, pero ya estamos sobre la hora. Allá. La última pregunta aquí ya. Sí, la última pregunta. Eh, Perfecto. ¿Podría dar ejemplo de trabajadores con goce de haber que pertenecen al grupo de riesgo al día de hoy? Sí, el grupo de riesgo pues son aquellos que tienen, donde la enfermedad es letal, ¿no? Mayores de 65 años, y índice de masa corporal más de 40, ¿no? Aquellos que tienen diabetes, asma, ellos ellos no pueden ir a trabajo presencial. Entonces hay dos posibilidades. Si trabajan, hacen trabajo remoto y todo esto aplica. Y si no pueden trabajar, están de licencia con goce compensable hasta no se sabe, ¿no? Por ahí va. Muy bien, eso es Magda. Muchísimas gracias, Jorge. Hemos tenido bastante acogida, de hecho hay un montón de preguntas. Qué Eh, penita. sí, pero bueno, muchas gracias realmente, gracias también a todos los participantes. Les hago recordar que pueden visitar nuestra feria, en donde encontrarán 68 stands especializados en la gestión humana. Muchas gracias nuevamente, Jorge, en verdad, siempre es buenísimo conversar contigo y que nos hables de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado hoy. Muchas gracias y cuídense mucho. Perfecto. Hasta Hasta luego luego. todos. Nos despedimos desde InWay Coworking, donde estamos transmitiendo. Hasta luego.